pero depende, ¿no? Está el no me regañe o el no me regañe. Dependiendo del tono también cambia la respuesta. Eh, Cuando ustedes tienen una duda, ¿qué hacen? Profesor, Preguntar, ¿listo? Cuando, ¿cómo se hace esa pregunta? No sé, cuando, no sé, hay una protesta en la calle, ¿ustedes qué dicen? profesor, hay una protesta contra las mujeres. Listo, entonces, por allá Juan Manuel da esa afirmación. ¿Listo? Entonces así pasa en la vida cotidiana, muchachos. Usamos muchas frases para poder identificar diversas situaciones y más que todo en la forma en que nos sentimos y pensamos. No es lo mismo expresarme yo cuando estoy feliz a cuando estoy triste, cuando estoy con pereza, puede ser, cuando estoy como pensativo, o no es lo mismo tampoco expresarse cuando eh, estoy con una duda en la mente o cuando sé que algo es cierto, cuando trato de asegurar algo. Y si se dan cuenta es algo tan cotidiano que no nos damos cuenta. Si ustedes piensan, pues a diario usamos muchas frases para poder identificar nuestro sentir, nuestro pensar, y de eso se tratan las clases de oraciones. Entonces, muchachos, vamos a pasar a las premisas que tienen estas oraciones. Entonces me gustaría que por allá Joseph me ayudara a leer. La comunicación está envuelta en una serie de expresiones que, aunque son cotidianas, también son muy diferentes entre sí. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo claro en cuanto al tema de la comunicación. Nosotros siempre al comunicarnos usamos expresiones que aunque son cotidianas, que aunque son a diario, no nos damos cuenta que son muy diferentes entre sí. Entonces podríamos hablar de una conversación. No sé, entonces Juan Manuel podría conversar con Wilson el día que hicieron ayer, de alguna manera. Entonces, un ejemplo claro de la conversación podría ser ese. Entonces, Wilson con Juan Manuel pueden preguntarse qué hicieron ayer. ¿Qué hizo ayer Wilson? Nada, hacer las tareas. Yo igual. Listo, ¿qué más? Pregúntense más. O sea, como, ¿qué comieron? Si Yo ayer, almorzaron, salieron. yo ayer jugué videojuegos. Yo ayer también jugué. Listo, entonces, si se dan cuenta, aunque la conversación fue muy corta, hubo una intencionalidad también, con preguntas, con afirmaciones y obviamente con posibilidades, como que, ¿qué pasó ayer? Como que, ¿qué hizo ayer? No, yo estuve jugando, entonces es una afirmación, estuve jugando. Entonces, si se dan cuenta, en la comunicación siempre vamos a ver esa construcción de frases, pero ahorita vamos a ver de qué se diferencia cada uno, cómo se diferencia cada uno para poder saber de qué clase es la oración. Obviamente, ¿esto para qué nos va a servir? Más que todo para el tema de construcción de textos, construcción de diálogos, para quienes les apasiona escribir algún tipo de expresión literaria como cuento, fábula, bueno, etcétera. También para poder construir discursos, o sea, cuando ustedes ya estén desenvolviéndose en alguna exposición, en alguna puesta en escena de información, entonces eso es importante. ¿Listo? Joseph, continúa. En la comunicación se usan diferentes formas de expresar las ideas de acuerdo con la intención comunicativa que el hablante tenga. Listo. Pongamos un ejemplo. Ustedes van caminando con su papá, su mamá, su hermano, algún amigo en la calle y ven de pronto un carro de helados, pero no son helados que venden en el barrio, sino de pronto helados que nunca se habían probado en la vida. Entonces ustedes cuando van caminando y ven ese carro lleno de helados, con helados nuevos porque se ven diferentes, entonces ustedes ¿qué le dicen a la persona que los esté acompañando? Papá, cómprame un helado. Cómpralo.
Listo. Entonces ¿Me va a ustedes comprar? de una vez llenan como la idea de que necesito probar el helado, ¿no? Necesito probar de qué, a qué Profe, sabe ese helado. Y también se más, puede fiar. señor, También se puede fiar. pregunta también si se puede fiar. Entonces, si se dan cuenta la intencionalidad que ustedes tienen diciéndole eso a la persona que está acompañándose, como que cómpreme un helado, gásteme un helado. Entonces, es de querer probar determinada cosa, en este caso el helado. Entonces, la intencionalidad siempre va a ir enfocada a lo que yo pienso y siento, ¿listo? Eh, no es lo mismo expresarse cuando, digamos, estoy triste, cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Entonces, uno comienza también en el tono de tristeza, no, es que me regañaron, es que no lavé la loza, no barrí el cuarto. Entonces, si se dan cuenta, también la manera en cómo hablamos cambia, en el tono. No es lo mismo decir, hoy estoy feliz, a decir, hoy estoy como enfermo, como triste. Entonces, esas diferencias se van a caracterizar por ser unas clases de oraciones en donde nosotros vamos a poder observar que dependiendo del tono y también de la forma en que se escriben, cambia totalmente. ¿Listo? Joseph, la última, por favor. Mm, No se usa del mismo cuando se afirma, niega, exclama y pregunta. Cambia el tono y la escritura. Listo. Entonces, vuelve y juega. Las frases en cualquier idioma siempre van a ir en torno a esto. Afirmar, negar, exclamar, preguntar. Y pues cambian en tono y escritura. Siempre sucede eso, no importa en qué lengua se maneje, sea en francés, alemán, mandarín, inglés, español. Entonces siempre vamos a tener eso en torno a las frases. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, No, señor. 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 Bueno, Señor. muchachos, No, entonces señor. vamos con la parte interesante, que es cuando vemos ya esas clases de oraciones, vemos por allá oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas, enunciativas. Vamos a ver de qué se trata cada una. Entonces, por allá, Sofía, ¿me puedes ayudar a leer oraciones enunciativas? Espere. Anunciativas. Enunciativas. Enunciativas, digo. Son aquellas que en las que el hablar, el hablante expresa una idea o mensaje que refleja una realidad. Estas oraciones o a la vez se clasifican en Listo, déjalo hasta ahí. Oraciones enunciativas. Nos dice que son aquellas en donde el hablante expresa una idea o mensaje que refleja una realidad, o sea, algo que es, es palpable, es visto a través de sentidos. Digamos, por ejemplo, cuando uno ve por ahí en la avenida que, no sé, pasa un perrito a la calle, y uno dice, uy, ese perro se pasó la calle. O apenas, no sé, de pronto cuando uno va al circo, uno dice, uy, miren ese elefante, miren ese tigre, miren esa persona haciendo malabares. Profe, oh, cuidado el perro. O también uno puede decir, uy, cuidado el perro, lo atropellan. Y Entonces, profe, por ahí se son, le, señor, por ahí se dice, con cuidado, dice, ay, el perro se va a atropellar. sí. O cuando ustedes van caminando por la calle con su papá o su mamá y le dicen, tómeme de la mano para poder cruzar, o siempre adelante de mí para cruzar la calle, o cuando están en una fila, no se salga de la fila, que es en la fila. Entonces, son situaciones en donde las oraciones nos van a expresar una idea, un mensaje de determinada realidad. O sea, realidades vemos lo palpable, o sea, como que cuando les dan una orden, haga la tarea, vaya y lave la loza, o dele de comer al gato, puede ser. Entonces,
esas oraciones nos van a ayudar a identificar ciertas acciones en la realidad, o sea, en la realidad palpable. Hay otras oraciones en donde ya se habla más de la mente, o sea, de lo que está en nuestras mentes, en nuestra cabeza, pero pues este tipo de oraciones se va a centrar más en realidades palpables, ¿listo? No sé si me hago entender con eso. Sí, señor, profe. Listo. Sí, señor, profe. Bien, entonces, Nisi, ¿me puedes ayudar a leer oraciones afirmativas? Sí, señor. Nisi, Sí, sí, señor. porfa. Asegura una idea o un hecho, por, por ejemplo, el, el fútbol es mi deporte favorito. Listo. Afirmar es algo importante porque pues ya nos habla en concreto de que sí se realizó determinado hecho o que sí es cierta determinada idea. Por ejemplo, mm, no sé, Diony, ¿cuál es tu deporte favorito? La natación, profe. Listo, entonces la natación también es una oración afirmativa. Nos dice que Divani le gusta nadar. Entonces, si se dan cuenta, afirmar es siempre como decir que algo es cierto, decir que algo es verdadero. ¿Listo? Eso se trata una oración afirmativa. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces, por allá, Miguel, ¿me puedes ayudar a leer oraciones negativas? ¿Ejemplo? No, sí, señor. Miguel. Yo profe. Sí, señor. Oraciones negativas. Que me digan una idea o un hecho en estas oraciones. Se presentan los adverbios de negación. No, jamás y nunca. Por ejemplo, no me gusta el fútbol y no fuimos a esa fiesta. Bien. Si se dan cuenta, es el contrario de la primera, ¿no? Mientras que una afirmativa me rectifica algo dicho, la negativa va a negar eso. Entonces, es cuando ustedes les ofrecen, no sé, de pronto vegetales a los que no les guste, les ofrecen y ustedes dicen, no, no es que no me gustan. O, Dulce. o cuando les toca madrugar mucho, no, no me gusta madrugar. O cuando les dicen, ¿ha subido un nevado alguna vez? No, yo nunca he subido un nevado. Entonces, es algo en donde las oraciones siempre van a negar alguna información, siempre la van a negar, usando los adverbios. Adverbios, recordemos que son como características puntuales de alguna acción, entonces no, jamás y nunca. De eso se trata una oración negativa. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, Sí, muchachos. señor. Entonces continuamos con ya las oraciones que ustedes siempre usan, sobre todo en clase. Dana, ¿me puedes ayudar? La de oraciones interrogativas, profe, Sí, señora. manifiestan una pregunta determinada dando unos, un tono diferente más alto. En las oraciones se deben utilizar los signos de interrogación. Por ejemplo, ¿hiciste la tarea de matemáticas? ¿Quién estuvo jugando en el parque? Bien. Esas son preguntas, son oraciones en donde siempre se manifiestan dudas. Ustedes a diario lo hacen. Profe, hay tarea. Profe, mañana qué hay que hacer. Profe, recibió mi trabajo. Entonces son oraciones en donde siempre se expresa algún tipo de duda. Es importante, muchachos, que al usar este tipo de oraciones, tanto, pues, más que todo en el modo escrito, siempre pues debemos discriminarlas con estos signos que son los signos de interrogación,
para identificar que estamos preguntando algo. Es importante también pues en el tema pues ortográfico porque pues al manejar correctamente estos signos nuestro lector, quien vaya a leer nuestros textos o nosotros mismos para poder interpretar uno, identificando los signos de puntuación pues se facilita bastante la lectura. Y obviamente para siempre identificar una oración interrogativa hay que usar los signos de pregunta. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Estoy usando otra frase. ¿Hay preguntas? No. No, señor. No sé, Listo. señor. Bien, muchachos. Entonces pasamos ahora a las últimas, que son las oraciones donde se grita. Entonces por allá, no sé, Juan Manuel me puede ayudar a leer. Oraciones exclamativas son aquellas en las personas que habla expresa sus emociones o sentimientos. Estas oraciones siempre van acompañadas de los signos de admiración o la exclamación, por ejemplo, qué alegría verte, el otro, feliz cumpleaños. Bien, es algo importante mencionar que las exclamativas son aquellas en donde se da como una emoción fuerte, pero recordemos que no es solamente para emociones positivas, digamos, como aquí nos muestra que está feliz, ¿no? O sea, qué alegría verte o feliz cumpleaños, pero hay otras partes en donde también se da el tema de como de exclamación, como de reclamación, por alguna manera. Por ejemplo, cuando ustedes estaban de pronto jugando con algún amigo, algún compañero, y en la sala, y de un momento a otro se cayó un florero, se rompe, y alguien le dice, ¿usted por qué rompió eso? Esa es una frase exclamativa, porque se está gritando. Y ustedes dicen, no, yo no fui, lo mismo. Es una oración exclamativa porque yo estoy respondiendo de una manera también emocionada. Yo no fui, fue él. O yo sí fui, alguna cosa así. Entonces, para cerrar, la oración exclamativa son oraciones en donde vamos a expresar una gran emoción, como por ejemplo felicidad, o también una emoción fuerte como lo es la ira, como lo es la, la rabia, por alguna manera de decirlo así. Imagino que todos en algún momento hemos usado ese tipo de frases, ¿cierto, muchachos? Y harto. Listo. Entonces, ¿cuáles son las oraciones que ustedes dicen que yo más uso? Uy, yo uso más esta, yo uso más estas. Niños se entregan una tarea. O sea, tú usas más preguntas, ¿cierto, Juan Manuel? ¿O cuáles ustedes consideran que usan más? Sí, profe. Profe, yo digo, la de el fútbol es mi deporte favorito. O sea, ¿Cuál oraciones es? afirmativas. Yo digo feliz cumpleaños. Bien, dice usa Yo más oraciones digo, exclamativas. Digo, feliz Qué cumpleaños alegría también. verte, profe. Digo, Oraciones exclamativas. Hola, pues, hola puede verse como un hola o un hola. Buenos días. O un hola, así. Entonces es diferente, es como la forma en que se intencione la frase. Entonces, dependiendo de eso, va a cambiar nuestra manera también de expresarnos en cuanto al tema de las frases, ¿no? Entonces, hasta ahí todo claro, muchachos, ¿hay preguntas, inquietudes? Sí, No, profe, hasta ahí señor. todo claro ya. Listo. Ojo, hay que repasar bien esto porque la siguiente sesión vamos a tener una actividad en torno a esto. Entonces, para que tengan bien claro cómo se diferencian cada uno. Entonces, para que la Bueno, repasen bastante. ¿Listo? Entonces, pasamos a las últimas, que creo que sí alcanzamos a verlas, sí. Entonces, vamos a verlas rápidamente, igual son tres nomás. Las oraciones imperativas. Entonces, por allá Wilson puede ayudarme a leer.
Sí, señor. ¿Cuál la primera, profe? Sí. También se denomina oración exhortativas, Ujú. hortativas, algo así. Sí, exhortativas. Expresan una petición o un ruego, un consejo, un mandato o una orden, una prohibición o una negativa. Ejemplo, por favor, ahí haz silencio. Listo. Sucedía mucho en el salón de clases, ¿no? Para los que recuerden. A veces cuando había demasiado ruido, yo les decía, por ya en orden, que por favor hicieran silencio. Entonces, este tipo de oraciones nos va como a, a mostrar que pues es una petición, es un ruego, un consejo o un mandato. Aquí, bueno, mandato, orden, es casi lo mismo. Ok. Entonces, qué nos va a mostrar más que todo? Una prohibición o una negativa. Por ejemplo, cuando, cuando se hacíamos fila en el descanso, formen Una filas, prohibición. hagan las filas. Nadie se puede salir de la fila. Entonces, esas son oraciones imperativas. Son oraciones en donde damos un tipo de orden, un tipo de, como de, sí, una posibilidad, una negación en torno a cualquier cosa. Digamos, en el salón, no se pueden salir del salón. Esa es una negativa, una prohibición. Entonces, de eso se tratan las oraciones imperativas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, No, señor. Señor, Solo puedo leer la tercera. Listo. no, señor. Joseph, ayúdame con la segunda. O Leonardo. ¿Leonardo estás? Leonardo. Leonardo está, ¿no? ¿Se fue? Profe, ¿puedo leer? Listo. ¿Quién me dice que si puede leer? Claro, la tercera. Listo, Brady, llévame con la segunda.